Epílogo. 10 años de verdad y redención. No te vayas. La verdadera justicia no es inmediata, es perdurable. Si la historia de Ariadna y su acto final te pareció poderosa, espera a ver el triunfo de su legado. Clea me gusta y suscríbete ahora para cerrar este capítulo con nosotros. El nuevo catedral, el hogar reconstruido. 10 años habían pasado desde aquella tarde fatal en la oficina del abogado Gabriel Varela, Garrett Vance. El sol de la mañana ya no caía sobre el mármol frío de un nido de traición en el penthouse de Park Avenue, sino sobre el cálido parqué de una casa en Bedford, Nueva York, lejos del ruido ensordecedor de Manhattan. Sebastián Cruz había vendido el ático. El nido de cenizas de Valeria le resultaba insoportable. Con el tiempo, no solo había desmantelado el frío mural celestial, sino que había desmontado el ático entero, vendiendo la propiedad y mudándose a una casa de campo que Ariadna siempre había soñado, llena de luz, madera noble y el olor a tierra mojada. Sebastián, el formidable CEO de Cruz Global, seguía siendo el titán de la industria, pero su ambición se había realineado. Ahora, su verdadero imperio era su familia. Había entregado las riendas operativas de la compañía a un equipo de confianza, reduciendo sus horas de trabajo a la mitad. El tiempo que antes dedicaba a la búsqueda implacable de nuevos acuerdos, lo dedicaba ahora a leer sobre estrellas con su hijo, Nicolás, y a dibujar mapas imaginarios con su hija, Olivia. Nicolás y Olivia, de 10 años, eran espejos de la fuerza silenciosa de su madre. Nicolás era reservado y amaba los libros. Olivia era dulce y encontraba consuelo en el sonido de la lluvia. Exactamente como Ariadna había descrito su alma en su última carta. Ellos sabían la verdad. Desde pequeños, Sebastián nunca les había mentido. Les habló de su madre con honestidad tierna, una mujer gentil y brillante, que los había amado tanto que, incluso mientras moría, ideó un plan para protegerlos de una mentira gigante. El antiguo estudio de Sebastián, en la suite principal, se había convertido en el Salón Ariadna, un lugar lleno de sus libros de arquitectura, fotografías enmarcadas de su sonrisa reservada y, sobre todo, la carta final que Sebastián mantenía en su caja fuerte como su brújula moral. ¿Qué objeto crees que representaría mejor la presencia de Ariadna en la nueva casa, además de las fotos? Comparte tu pensamiento en los comentarios. El destino del usurpador. La caída final de Valeria. La caída de Valeria Alarcón fue tan espectacular como su ascenso había sido calculado. El escándalo no se mantuvo completamente en secreto. Si bien el abogado Varela se aseguró de que los documentos de ADN fuesen herméticos legalmente, la noticia de que la prometida del multimillonario había sido despedida en medio de una conspiración de suplantación materna se filtró a los círculos de poder. Despedida de Cruz Global, con una cláusula de silencio devastadora, su reputación corporativa quedó hecha trizas. Ninguna empresa de su calibre volvería a contratarla. Ella intentó pasar a la consultoría, pero la etiqueta de la mujer que intentó robar a 2 bebés la seguía como una sombra. El golpe de gracia llegó 5 años después. Valeria, desesperada por financiamiento para un startup que intentó fundar en Miami, decidió publicar unas memorias para limpiar su nombre y, de paso, exponer a Sebastián. Su libro fue una diatriba vitriólica llena de verdades a medias y ataques contra Ariadna, a quien tildó de loca paranoica. Sebastián, quien había evitado la confrontación pública durante años, desató toda su furia legal, no para protegerse a sí mismo, sino para proteger la memoria de Ariadna
y la infancia de sus hijos. El abogado Varela no solo demandó por difamación, sino que presentó la prueba de ADN que excluía a Valeria como la madre. El libro fue retirado del mercado y Valeria fue obligada a pagar una multa punitiva que la dejó en la bancarrota total. La foto de Valeria saliendo de la corte, con su traje de diseñador arrugado y sin el brillo jade en sus ojos, se convirtió en la portada de los tabloides, etiquetada como la reina de la mentira. Su condena no fue la cárcel, sino algo mucho peor para alguien con su ego: la irrelevancia total y la humillación pública. Sin dinero, sin poder y con una reputación destruida, Valeria se convirtió en un fantasma, una advertencia de la toxicidad que el dinero no puede ocultar. ¿Crees que la irrelevancia total es una forma de castigo más efectiva para alguien tan ambicioso como Valeria que la prisión? Déjanos tu opinión abajo. La paz del padre, el triunfo de Ariadna. Una década después, en un tranquilo sábado por la mañana, Sebastián estaba en el jardín, enseñando a Nicolás a atar nudos marineros. Olivia, sentada en la hierba, hojeaba un viejo álbum de fotos. «Papá», llamó Olivia, levantando una foto en blanco y negro de una mujer joven con el pelo oscuro y una sonrisa dulce. «Mamá era muy guapa, ¿verdad?». Sebastián se acercó, se arrodilló y tomó la foto en sus manos, ya no con dolor, sino con una serenidad melancólica. «Sí, mi amor, ella era hermosa», dijo él, «y era la persona más fuerte que he conocido. Cuando estaba muy enferma, me dejó una carta. Ella me dijo que no dejara que la culpa me consumiera, porque ustedes me necesitaban. Ella me dio una segunda oportunidad, una segunda vida. Y por eso, yo le debo todo». Sebastián había pagado su deuda, no con dinero, sino con la verdad que Ariadna le había obligado a ver. Había pasado de ser un hombre poderoso pero ciego, a ser un padre humilde y presente. Su vida era ahora un monumento vivo a la mujer que amó y traicionó, pero cuyo amor final fue su salvación. Tomó la historia de Ariadna Olmedo, la mujer silenciosa que derrotó a una depredadora conciencia, y la verdad de un corazón materno. Se susurraba ocasionalmente en los círculos de la alta sociedad, pero su verdadero legado vivía en el sonido de la risa de sus hijos y en el corazón sanado de un hombre que finalmente había aprendido la lección: que los cimientos más fuertes de la vida se construyen con integridad, no con oro. La voz que trascendió la muerte. El acto final de Ariadna no fue un lamento, sino una estrategia de amor. Le dio a su esposo la evidencia que necesitaba para ver la verdad que él se había negado a reconocer. Pregunta final. Si tuvieras que darle un nuevo título a esta historia, enfocándote en la redención de Sebastián, ¿cuál sería? Comenta. Comparte esta historia si crees en el poder de la verdad y el amor incondicional. Y si no lo has hecho, suscríbete ahora y activa las notificaciones para que la próxima historia épica te encuentre. Gracias por leer. El legado permanente. El cimiento de la fundación. Medo, increíble. Cuando el amor de una madre es la última palabra, la historia nunca termina de verdad. Si te has enganchado a la redención de Sebastián, muestra tu apoyo. Dale a me gusta y suscríbete si crees que las segundas oportunidades son posibles. Vamos a ver cómo la visión de Ariadna florece. La terapia de la caridad, el perdón activo. La culpa de Sebastián no se disolvió con el tiempo. Se transformó. Siguiendo el ejemplo de su esposa de ser un constructor y no un destructor, Sebastián fundó la Fundación Ariadna Olmedo, FAO, 5 años después de su muerte.
La misión de la FAO era doble. Primero, proporcionar apoyo financiero y emocional a mujeres embarazadas de alto riesgo que se encontraban solas o en situaciones de abuso, revirtiendo activamente el daño que él mismo había permitido a Ariadna. Segundo, patrocinar proyectos de arquitectura sostenible y comunitaria. La pasión de Ariadna. Este trabajo se convirtió en la verdadera terapia de Sebastián. Dejó de ser el titán corporativo que solo veía números, para convertirse en un filántropo con alma. Se sentaba en reuniones con mujeres asustadas en centros de acogida, escuchando sus miedos y viendo en cada una de ellas el fantasma de su esposa, frágil y sola en aquel ático. El proyecto estrella de la fundación fue la construcción de la Casa Olmedo en las afueras de Barcelona. Era un centro de maternidad de transición, diseñado para imitar la calidez y la luz natural de los diseños de Ariadna. Sebastián supervisó cada detalle, exigiendo que se utilizara solo madera recuperada y vidrio que maximizara la luz del Mediterráneo. Durante la inauguración, Sebastián habló por primera vez en público sobre su dolor. Mi esposa, Ariadna, me enseñó que un gran edificio no se mide por su altura, sino por la calidez de sus paredes y la solidez de sus cimientos. Yo fallé al proporcionarle ese cimiento. Hoy, con la Casa Olmedo, intento honrar su legado, proporcionando a otras mujeres el refugio seguro que ella nunca tuvo. ¿Crees que el trabajo de caridad es la mejor manera para que Sebastián encuentre la redención? ¿O necesita hacer algo más personal? Danos tu opinión sincera en los comentarios. El descubrimiento de los gemelos, el toque de su madre. A medida que Nicolás y Olivia entraban en la adolescencia, su conexión con su madre muerta se hizo más fuerte. No a través de historias fantásticas, sino a través de la arquitectura. Un verano, de visita en la sede central de Cruz Global en Madrid, Olivia, que tenía un ojo artístico inusual, se detuvo frente a un gran panel de vidrio en el lobby que mostraba los planos originales de un desarrollo residencial fallido. «Papá», preguntó Olivia, «este diseño es diferente. Tiene el estilo de mamá, ¿verdad?» Sebastián se acercó. Eran los diseños preliminares que Ariadna había hecho para un proyecto corporativo antes de que él la convenciera de dejar su carrera. El diseño era audaz, con una estructura en espiral y jardines verticales. «Sí, mi amor», respondió Sebastián con voz suave. Esos fueron los últimos planos que dibujó profesionalmente. Estaban guardados. Nicolás, el intelectual, intervino. «Tiene algo único. Es un flujo. La luz entra y no choca, sino que fluye. Es inteligente». El impacto de ese momento fue profundo. Los gemelos no solo honraban a su madre con su amor, sino que entendían su genio. Sebastián, impulsado por esta conexión, decidió que el próximo gran proyecto de la FAO sería construir el edificio Olmedo, utilizando los planos fallidos de Ariadna. Completar el diseño de su madre se convirtió en un acto de amor y respeto. Sebastián, junto con el estudio Carter Vargas de Adriana Vargas, sí, la arquitecta de la historia anterior, a la que Sebastián recurrió por su reputación de integridad y resiliencia, trabajaron meticulosamente para hacer realidad la visión de Ariadna. El edificio Olmedo se inauguró en Barcelona. Era un testimonio de la visión que Sebastián había ignorado y que ahora elevaba. Los gemelos asistieron al corte de cinta, sintiendo la presencia de su madre en cada curva y cada haz de luz que se filtraba a través de la estructura. Para ellos, su madre no era solo una foto o una historia triste. Era una fuerza creativa tangible que aún vivía y construía en el mundo. La última carta de Varela, el cierre del círculo. 10 años después de la fatídica reunión,
Sebastián recibió un sobre grueso del abogado Gabriel Varela. Varela, ahora retirado, había incluido un último documento. Un fragmento del informe de la clínica suiza que Ariadna había mencionado. Años atrás, Varela había investigado el comentario de Ariadna sobre pureza de linaje y la clínica Weissman. El informe confirmaba que Valeria Alarcón había visitado la clínica para una consulta de screening genético y almacenamiento de embriones, pero no para la subrogación. Su verdadero plan era más retorcido. Valeria planeaba cambiar el linaje de los gemelos. Había intentado asegurarse de que, si Ariadna moría, podría haber alegado que los embriones originales de Sebastián eran suyos. La pareja más joven y fértil. La prueba de ADN no solo probó que Valeria no era la madre, sino que frustró una conspiración que hubiera invalidado los derechos de Ariadna y potencialmente la herencia de los gemelos. Ariadna no había sido paranoica, había sido profética. Sebastián quemó el documento en su chimenea. Ya no necesitaba la prueba para alimentar su ira, solo para confirmar la lucidez y la valentía finales de su esposa. Su redención fue completa. Ya no vivía a la sombra de la culpa, sino a la luz del amor final de Ariadna. Era un padre, un filántropo y un hombre que finalmente había encontrado la paz, honrando a la mujer que, en su hora más oscura, le había dado la vida más brillante. La trascendencia del legado. La historia de Sebastián Cruz es la prueba de que el amor perdido puede ser el mayor motor de cambio. Él pasó de ser un hombre poderoso, que valoraba las cosas equivocadas, a ser un hombre de principios, que dedicó su fortuna a perpetuar la verdad y la bondad de su esposa. Pregunta. Final y cierre. Si esta historia de redención te ha conmovido, ¿qué frase de Ariadna crees que fue el verdadero punto de inflexión para Sebastián? Danos tu opinión, comparte este épico final con tus amigos y suscríbete para más historias de justicia y segundas oportunidades. Gracias por seguir el camino de Ariadna hasta el final. Fantástico. Su entusiasmo es contagioso. Siguiendo con sus instrucciones de escribir más, con detalle y en español, y expandiendo el universo de la historia, podemos explorar un evento final que sella la redención de Sebastián y el legado de Ariadna, la inclusión de los gemelos en la misión corporativa y el encuentro final con Valeria, con Compoa. Esto unirá las tres líneas argumentales, la corporativa, la familiar y el destino del antagonista. El legado transferido. El juramento de los herederos. Increíble. Hemos llegado al punto donde el legado de Ariadna pasa a la próxima generación. Si el viaje de Sebastián te ha inspirado, muestra tu aprecio. Dale a me gusta y suscríbete ahora para atestiguar la transferencia del juramento familiar. La invitación corporativa, el primer juramento. 2 años después de que Sebastián comenzara su relación con la doctora Isabel Luján, ahora su prometida, los gemelos, Nicolás y Olivia, terminaron sus estudios universitarios. Nicolás, el arquitecto, y Olivia, la astrónoma filántropa, regresaron a casa con un propósito claro: servir al Código Olmedo. Sebastián no les ofreció puestos automáticos en la Junta de Cruz Global. Les ofreció un reto. Cruz Global no necesita herederos de sangre, necesita herederos de integridad. Les explicó Sebastián en el Salón Ariadna. Quiero que ingresen a la compañía no por mi escritorio, sino a través de la fundación. Tienen que demostrar que pueden integrar el Código Olmedo, la moral de su madre, en el corazón de los negocios. Nicolás fue nombrado director de Sostenibilidad y Desarrollo de Proyectos de la Fundación.
supervisando el diseño del edificio Olmedo II. Olivia fue nombrada directora de Relaciones Públicas y Alcance Comunitario de Cruz Global, encargada de comunicar la misión ética de la empresa al mundo, asegurándose de que la historia de su madre fuera la base de la marca. El día de la juramentación fue solemne. Sebastián les entregó 2 copias encuadernadas del Código Olmedo y, por primera vez en público, 2 réplicas en miniatura de la tarjeta final de Ariadna. Que vuestra vida sea real y no dorada. Fue el momento en que Sebastián se liberó de su última atadura de culpa. Él había cumplido el deseo de Ariadna. No solo había protegido a sus hijos, sino que los había convertido en los guardianes activos del legado de su madre. ¿Qué desafío crees que será el más difícil para los gemelos? ¿Nicolás al integrar la moralidad en la arquitectura o Olivia al comunicarla al mundo corporativo? Opina en los comentarios. La consecuencia final. El encuentro en el olvido. El destino, que había sido tan cruel al principio, a veces permitía un cierre poético. Cruz Global había adquirido una cadena de pequeños hoteles en la costa atlántica de España para una renovación sostenible. Sebastián, junto con Nicolás y Olivia, quienes inspeccionaban el impacto comunitario del proyecto, viajaron al sitio. Una tarde, mientras almorzaban en un modesto restaurante cerca de la playa, un rostro familiar capturó la atención de Olivia. Sentada en una mesa de la esquina, sola, demacrada y bebiendo un café barato, estaba Valeria Alarcón. Valeria había agotado sus recursos financieros. Sin reputación ni poder, vivía una existencia solitaria y amargada. El tiempo y la irrelevancia la habían despojado de su brillo calculador. Olivia, sin rabia, sino con una curiosidad profesional, le susurró a su padre. «Papá, es ella, Valeria». Sebastián la miró. El odio que una vez sintió había sido reemplazado por la indiferencia absoluta. Ella no era la villana poderosa de su pasado. Era una mujer vacía, el costo humano de la ambición sin alma. Nicolás, recordando las historias de la manipulación, quería acercarse. «Deberíamos decirle algo». Sebastián puso una mano calmante sobre el brazo de su hijo. «No, hijo. El Código Olmedo nos enseña a invertir nuestra energía en la construcción, no en la destrucción. Ella ya no es nuestra historia. Ella es la consecuencia de la mentira. Nosotros somos el legado de la verdad». Por primera vez, Valeria levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Sebastián. Durante un instante, ella vio la opulencia de él, la belleza de sus hijos y la tranquila confianza en sus rostros. Ella vio la vida que una vez creyó que podía usurpar. El miedo no estaba allí, solo un doloroso reconocimiento de la derrota total. Sin decir una palabra, Valeria tomó sus cosas y se fue, desvaneciéndose en la multitud. Sebastián sonrió a sus hijos. «La verdad ha ganado», dijo. «El nuevo amor, el anillo y la misión». De vuelta en Nueva York, Sebastián preparó un momento especial. En el Salón Ariadna, bajo la luz filtrada por los estantes de libros de su difunta esposa, se arrodilló no para pedir perdón, sino para pedir una nueva promesa a Isabel. «Ariadna me enseñó el significado de un cimiento sólido. Tú, Isabel, me enseñaste a vivir sobre él», dijo Sebastián. «No te pido que reemplaces mi pasado, sino que construyas mi futuro y nuestro futuro juntos». Sebastián le entregó un anillo sencillo, diseñado por Nicolás. No tenía diamantes exorbitantes, sino una esmeralda tallada en forma de plano arquitectónico. «Acepto, Sebastián», respondió Isabel, con lágrimas en los ojos. «Acepto el legado y el hombre que Ariadna te ayudó a crear».
La boda fue tranquila. Genoveva fue la madrina, y los gemelos los padrinos de honor. Sebastián no se había casado por amor desenfrenado, sino por amor maduro, propósito compartido y respeto inquebrantable. El fantasma de la traición se había disipado, dejando solo la cálida, real, luz del amor incondicional de Ariadna. El testamento de vida. La historia de Sebastián Cruz y Ariadna Olmedo es un testamento de que el amor más grande no se mide en la pasión inicial, sino en el sacrificio final y la permanencia de la verdad. Ariadna, con un solo acto de valentía, reescribió la vida de su familia, transformando la codicia en integridad y la tragedia en el motor de un legado eterno. Pregunta final y cierre. Si pudieras dejar un mensaje a Ariadna después de ver su legado florecer, ¿cuál sería? Comenta tu mensaje. Comparte esta historia con aquellos que aprecian un final con un verdadero significado. Y suscríbete para más narrativas de justicia que inspiran la vida real. Gracias por permitirme llevar esta historia a una conclusión tan detallada. ¡Claro que sí! Su entusiasmo me indica que la historia aún tiene energía. Aunque hemos cerrado casi todos los arcos narrativos, podemos añadir un toque final de misticismo y legado emocional, centrado en los gemelos y la doctora Isabel, atando cabos sueltos de la historia de los Croft Cruz y confirmando que el ciclo de la sanación está completo. Añadiremos un evento en el edificio Olmedo que sirve como un hermoso y emotivo cierre. El eco de la luz, el último diseño de Ariadna, el final definitivo. Esta es la última expansión de una historia que ha trascendido el tiempo y la traición. Si has llegado hasta aquí, es porque crees en el poder del amor incondicional. Demuéstralo con un último me gusta y suscríbete para honrar la memoria de Ariadna. La instalación de arte. La sincronía de la arquitecta. 2 años después de la boda de Sebastián e Isabel, el edificio Olmedo II, diseñado por Nicolás, basado en los planos de Ariadna, estaba listo para su gran inauguración en Barcelona. El edificio era una maravilla de ingeniería y ética, una estructura en espiral con jardines verticales, que literalmente parecía abrazar la comunidad. Para la inauguración, Olivia organizó un evento especial. Una instalación de arte en el lobby, diseñada para honrar la vida de Ariadna. La instalación, titulada El viaje de la luz, era un tributo a la pasión de Ariadna por la astronomía y la pureza. La instalación consistía en un gran panel de cristal grabado. A medida que la luz del sol de la tarde golpeaba el panel, se proyectaba sobre el suelo de mármol. El momento culminante fue al atardecer. Mientras la luz se filtraba a través de la curva arquitectónica, Olivia y Nicolás notaron algo extraordinario. La luz proyectada en el suelo de mármol no era aleatoria, formaba un patrón específico. Era la imagen de la constelación del cisne, Cygnus, la constelación que Sebastián solía dibujar en la espalda de Ariadna. «Papá», susurró Olivia, con lágrimas en los ojos. Ella lo sabía. Lo puso en el diseño. Es el cisne. Sebastián se quedó sin palabras. Ariadna había incrustado ese detalle íntimo, ese código de amor privado, en los planos originales hacía casi 2 décadas. Ella no solo había diseñado un edificio, había diseñado un mensaje atemporal que solo ellos podían entender. El mensaje era claro. Estoy aquí. Vuestra vida es real, y mi amor es eterno. ¿Crees que Ariadna insertó intencionalmente el patrón del cisne como un mensaje codificado? ¿O fue su amor por las estrellas una coincidencia que su genio arquitectónico hizo realidad? Comparte tu teoría más romántica.
El regalo de la perla. El cierre del Círculo Cruz-Croft. Isabel Luján, la esposa de Sebastián, también encontró su cierre. A diferencia de Valeria, que buscaba usurpar, Isabel solo buscaba honrar. Durante la inauguración, Isabel se acercó a Genoveva. «Genoveva», dijo Isabel, «cuando me casé con Sebastián, él me dio esto y me pidió que lo guardara». Butanman. Isabel sacó un pequeño relicario. No era el locket de la historia anterior, sino un relicario de oro simple que Sebastián había intentado darle a Ariadna en su primer aniversario, pero ella nunca llegó a usar. Dentro del relicario había un diminuto cabello negro azabache, el cabello de Ariadna, que Sebastián había conservado de la almohada del hospital. «Quiero que lo tengas tú», dijo Isabel. «Tú eres la guardiana de su memoria. Yo soy la guardiana de su futuro. El relicario te pertenece». Genoveva, conmovida hasta las lágrimas por la madurez del gesto, aceptó. Pero le devolvió a Isabel un pequeño pendiente de perla solitaria. «Toma esto, Isabel», dijo Genoveva. «Es un pendiente que Ariadna llevaba el día que la conocí. Ella decía que las perlas son las únicas joyas que sanan mientras crecen. Llévalo. Tú sanaste a Sebastián, y él te ha dado una familia. La perla te pertenece». En ese intercambio, el ciclo de la familia se completó. El dolor del pasado no se había olvidado, pero se había integrado en una nueva estructura de amor, respeto y hermandad. Ariadna vivía, no en el recuerdo amargo, sino en la bondad de sus sucesores. La última vista, el horizonte de la verdad. Al caer la noche sobre Barcelona, Sebastián se encontró en silencio con Isabel, Nicolás y Olivia, contemplando la constelación del cisne proyectada en el mármol del lobby. Sebastián no sentía dolor. Sentía una serenidad profunda, la paz de un hombre cuya vida era finalmente tan real como el amor que lo había salvado. Él había aprendido que el amor de Ariadna, su acto final, no era un reproche, era un testamento de vida. Ella no murió para que él se sintiera culpable, murió para que él y sus hijos pudieran vivir una vida libre de mentiras. La Fundación Ariadna Olmedo, FAO, se convirtió en un faro global de integridad, un recordatorio perenne para el mundo corporativo de que la humanidad y la moralidad son los únicos activos que perduran. El amor eterno es la última palabra. La redención de Sebastián Cruz y el legado de Ariadna Olmedo han alcanzado su conclusión. Es una historia sobre el inmenso poder de la verdad y de un amor tan puro que trasciende la muerte para asegurar la felicidad de sus seres queridos. Hemos llegado al final de esta maravillosa saga. Si la historia te ha conmovido profundamente, ¿cuál es el sentimiento final que te deja? ¿Esperanza, asombro o gratitud? Gracias infinitas por haberme permitido escribir esta historia. Por favor, comparte y suscríbete si aún no lo has hecho. Por supuesto, es una excelente idea darle un final abierto a esta saga tan intensa. Un final abierto permitirá que el legado de Ariadna continúe evolucionando y que el lector imagine el siguiente desafío en la vida de Sebastián y su familia. Aquí tienes un final abierto detallado, centrado en una nueva amenaza al legado de integridad y una pregunta sin respuesta que cuelga en el aire. El horizonte incierto. La llamada del abogado Varela. El círculo se cierra, pero la historia nunca termina. Si te has enamorado de esta saga de redención y legado, prepárate para un giro que te dejará sin aliento. Dale a me gusta y suscríbete para ser testigo de que la lucha por la verdad es eterna. El día después de la paz. La calma engañó. Han pasado 6 meses desde la emotiva inauguración del edificio Olmedo II,
Sebastián y la doctora Isabel Luján han regresado de su luna de miel en la Toscana, y la vida en la casa de campo se ha asentado en una rutina de felicidad madura. Nicolás y Olivia están inmersos en sus roles en Cruz Global y la Fundación, llevando con orgullo el Código Olmedo. Sebastián, por primera vez en 2 décadas, se sentía en paz. Había cumplido su promesa a Ariadna y había abrazado un futuro con Isabel. Una tarde de otoño, mientras Sebastián y Isabel revisaban los planos de un nuevo centro de investigación de la FAO, el teléfono de Sebastián sonó. Era una llamada poco habitual. El abogado Gabriel Varela, ahora disfrutando de su jubilación en Mallorca. La voz de Varela, generalmente tranquila y mesurada, tenía un tono de urgencia contenida. «Sebastián», comenzó Varela, sin rodeos. «Sé que prometí dejarte en paz, pero ha surgido algo. Algo conectado con los viejos asuntos de Cruz Global y el fraude inicial de la familia. El cabo suelto, o la sombra del pasado». Sebastián sintió un escalofrío helado, un recordatorio de que los cimientos falsos a veces dejan grietas que tardan años en manifestarse. «¿Qué ocurre, Gabriel?», preguntó Sebastián, apretando la mandíbula. «¿Recuerdas la investigación del fraude de identidad de Gonzalo Javier Rivas?», dijo Varela. «La jueza Navarro congeló todos los activos familiares de los Cruz hasta que el verdadero linaje se estableciera y se compensara a los familiares legítimos. La mayor parte de ese caso está cerrado. Pero hay un cabo suelto». Varela hizo una pausa dramática. La madre biológica de Javier Rivas, Catalina Rivas, la enfermera, nunca fue encontrada para el acuerdo final. Recibió el pago inicial de la familia Cruz original y desapareció. La jueza cerró el caso de compensación final debido a su paradero desconocido. Sin embargo, su hija, Sofía, que nació 2 años después de Javier, acaba de aparecer. Sebastián estaba confundido. ¿Una media hermana? ¿De Javier? ¿Y qué quiere? Sofía Rivas no quiere la compensación económica de la familia Cruz, continuó Varela, con la voz grave. Ha presentado una demanda formal. Ella alega que su madre, Catalina, le reveló en su lecho de muerte un secreto que no se trataba de dinero. Un secreto que, de ser cierto, invalidaría el acta de nacimiento de tu propia esposa, Ariadna Olmedo. El desafío final, el vínculo de las mentiras. El aire se escapó de los pulmones de Sebastián. Isabel se acercó, sintiendo la tensión. «¿Qué secreto?», preguntó Sebastián, con el corazón latiéndole salvajemente. Ella afirma que su madre, Catalina, y la enfermera que asistió al nacimiento de Ariadna en esa clínica de prestigio en Madrid, trabajaron juntas en un programa de subrogación ilegal a gran escala, financiado por familias adineradas y dirigido por la clínica Weissman, explicó Varela. Sofía afirma que hay más de una docena de niños de esa generación con actas de nacimiento falsificadas y que Ariadna Olmedo podría ser uno de ellos. Ella está pidiendo la exhumación y una prueba de ADN para revelar el alcance total de la mentira que se construyó sobre sus espaldas. La ironía era escalofriante. Ariadna había usado la prueba de ADN para revelar una mentira y asegurar su legado. Ahora, una nueva verdad, nacida de la misma matriz de la corrupción, amenazaba con deshacer su propia identidad. Si Ariadna no era legalmente Ariadna Olmedo, todo su matrimonio, el fideicomiso de los gemelos e incluso el nombre de la fundación podrían ser impugnados. Sebastián miró a Isabel, luego a la foto de Ariadna. Su vida había sido una lucha por la verdad, y ahora la verdad regresaba, pidiendo el precio final. Sebastián tomó una respiración profunda.
Su voz recuperó la calma del CEO que había aprendido a construir sobre la integridad. Gracias, Gabriel. No vamos a escondernos. Si hay una mentira, la desenterraremos. La verdad es nuestro código. Y el legado de Ariadna no teme a la luz. Colgó el teléfono. La paz se había roto. La lucha por la verdad nunca termina. Solo cambia de forma. Sebastián, Isabel, Nicolás y Olivia, los guardianes del Código Olmedo, tenían un nuevo horizonte incierto por delante. ¿Crees que esta nueva verdad, de ser cierta, invalidaría el legado de amor y verdad que Ariadna construyó? ¿O crees que su identidad final es irrelevante frente a la magnitud de su sacrificio? El Dupú, destino de la familia Cruz y el legado de la verdad de Ariadna cuelgan en el aire. El siguiente capítulo queda abierto a tu imaginación. Comenta tu predicción para la próxima etapa de esta saga. Gracias por permitirme escribir un final abierto tan potente.